¿Y si te dijera que hay más pruebas de la existencia de Jesucristo que de Sócrates, Alejandro Magno o incluso Julio César? Sí, esos mismos nombres que aprendiste en la escuela y de los que jamás dudaste. Pero cuando se trata de Jesús, de repente escuchamos: no hay evidencia, solo es un mito, un invento de la Iglesia. ¿En serio? ¿Cómo puede ser que el personaje que dividió la historia en dos, que inspiró hospitales, universidades, leyes y hasta el calendario, sea simplemente un mito? Jesús de Nazaret es sin duda el personaje más influyente de todos los tiempos. Más de 2.000 millones de personas lo siguen en la actualidad. Su nombre aparece en casi todas las culturas del planeta. Ha inspirado guerras, revoluciones, reformas sociales, avances científicos y obras de arte inmortales. Y sin embargo, aún hay quienes dicen: Jesús nunca existió. ¿Por qué? Porque a diferencia de Sócrates o César, Jesús no fue un emperador con ejércitos, ni dejó monumentos con su firma. Fue un carpintero, un predicador en un rincón olvidado del Imperio Romano, ejecutado como un criminal más. Aquí nace la pregunta central de nuestro viaje. ¿Qué evidencias tenemos fuera de la fe de que Jesús realmente existió? Hoy no voy a pedirte que creas por fe. Hoy vamos a poner sobre la mesa la ciencia, la historia y la Biblia. Y será la evidencia la que hable por sí misma. Lo curioso es que el consenso entre historiadores serios no está en duda. La gran mayoría acepta que Jesús existió, independientemente de que crean o no en él. Bart Ehrman, uno de los críticos más reconocidos del cristianismo, ateo declarado, lo admite. El Jesús histórico es tan real como cualquier otro personaje de la antigüedad. Entonces, ¿de dónde viene el mito de que Jesús nunca existió? Muchas veces de Internet, de grupos que mezclan teorías de conspiración con pseudohistoria. Otros lo comparan con dioses antiguos como Horus o Mitra, diciendo que el cristianismo copió sus mitos. Y otros simplemente lo rechazan porque aceptar a Jesús implica consecuencias personales. Pero aquí está el giro. La evidencia de Jesús es mucho más abundante de lo que crees. Y en este video no nos quedaremos con frases sueltas. Vamos a recorrer 6 bloques de evidencia. Primero, la ciencia y la arqueología. Después, los documentos históricos no cristianos. Luego, la fiabilidad de los manuscritos bíblicos frente a otros textos antiguos. Más adelante, el impacto cultural e histórico que no puede explicarse sin un personaje real. Y finalmente, el mayor misterio de todos: la resurrección. Ahora imagina por un segundo que alguien encontrara un documento de hace 2000 años, un registro que mencione a Jesús, a sus seguidores o incluso los mismos lugares donde caminó. ¿Sería suficiente para creer? Pues bien, lo que descubrirás en el siguiente bloque es que estos documentos y hallazgos existen y no son cristianos. Hoy hemos planteado el reto: probar que Jesús existió con evidencia real. Hemos mostrado la polémica. Unos dicen mito, otros dicen historia. Y hemos dejado la puerta abierta al misterio. La arqueología y la ciencia están a punto de hablar. Lo que viene a continuación puede sorprenderte más de lo que imaginas. Cuando hablamos de ciencia aplicada a la fe, muchos piensan en un conflicto imposible de resolver. Pero la realidad es que la arqueología, la historia y hasta la medicina forense han ofrecido pruebas sorprendentes que encajan con los relatos bíblicos. Empecemos con lo más sólido: la arqueología. Durante siglos, críticos de la Biblia afirmaban que los evangelios inventaban lugares, personajes y contextos. Decían que no había evidencia de ciudades como Nazaret, que Pilato era solo una figura literaria, o que los detalles de los juicios de Jesús eran ficción. Pero una y otra vez la tierra misma ha hablado. En 1961, en Cesarea Marítima, se encontró la famosa piedra de Pilato, una inscripción de piedra que menciona a Poncio Pilato, prefecto de Judea, exactamente en los años en que los evangelios lo ubican juzgando a Jesús. Lo que antes era considerado un invento literario quedó grabado para siempre en piedra. Otro hallazgo clave está relacionado con Nazaret. Durante mucho tiempo, escépticos decían: Jesús no pudo haber nacido en Nazaret. Esa aldea no existía en el siglo I. Sin embargo, excavaciones modernas descubrieron viviendas, herramientas y restos agrícolas que datan del tiempo de Jesús, confirmando que Nazaret era real, aunque humilde y pequeña. Y no solo eso, en Jerusalén se han encontrado restos del estanque de Betesda y del estanque de Siloé, mencionados en los evangelios como escenarios de milagros. Durante siglos se pensó que eran invenciones simbólicas, pero hoy cualquiera puede caminar por sus ruinas. La ciencia médica también entra en juego.
Investigadores forenses han estudiado el proceso de la crucifixión descrito en los Evangelios. La arqueología confirmó que los romanos usaban la crucifixión exactamente como se describe, clavando a los prisioneros en maderos y dejándolos morir lentamente por asfixia. En 1968 se descubrieron los restos de un hombre crucificado en Jerusalén, con un clavo todavía incrustado en su talón. El hallazgo demostró que la crucifixión con clavos, algo que algunos historiadores consideraban un invento cristiano, era absolutamente real. Y luego está el enigmático sudario de Turín. Aunque su autenticidad aún es debatida, estudios científicos han revelado que la imagen impresa no fue pintada ni creada con pigmentos conocidos. Es una impresión tridimensional de un cuerpo humano crucificado, con detalles anatómicos y de tortura idénticos a los que describen los evangelios. Los expertos siguen sin explicación definitiva de cómo se formó esa imagen. Lo fascinante de todos estos descubrimientos es que, en vez de desmentir la Biblia, la arqueología la ha ido confirmando detalle tras detalle. Lugares que se pensaban simbólicos, personajes que se creían ficticios, costumbres que parecían inventadas. Todo va emergiendo de la tierra como testigos silenciosos de que aquello ocurrió. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si tantos detalles secundarios de los evangelios han sido confirmados arqueológicamente, ¿qué hacemos con los elementos principales? ¿Qué hacemos con el Jesús que predicaba, sanaba y al que miles afirmaron haber visto después de muerto? La ciencia nos ayuda a ver que los evangelios no nacieron en un vacío, ni son un cuento de hadas. Están profundamente anclados en una geografía real, en costumbres reales, en personajes históricos que existieron. Lo que era considerado mito cada vez más se convierte en hecho. Así que la primera capa de evidencia es clara. Jesús no vivió en un mundo inventado. Caminó en aldeas concretas, bebió agua de estanques reales, fue juzgado por un gobernador que la arqueología confirmó en piedra, y murió de la forma exacta en que la ciencia médica y forense hoy puede describir. Pero todavía falta algo más fuerte. Porque quizá alguien podría decir, está bien, esos lugares existieron, esos gobernadores también. Pero eso no prueba que Jesús existiera. Pues bien, en el siguiente bloque vamos a salir de la arqueología y entrar en los documentos. Registros escritos por personas que no eran cristianas, que incluso eran enemigas del cristianismo, y que sin quererlo dejaron constancia de que Jesús caminó entre nosotros. ¿Estás listo para leer lo que la historia secular dice de Cristo? Lo que verás a continuación podría dejarte sin palabras. Hasta ahora hemos visto que la arqueología confirma que los evangelios no están ambientados en un mundo ficticio. Pero algunos aún podrían decir, eso solo prueba que esos lugares existieron, no que Jesús existió. Así que vamos a lo más directo. Los documentos. Testimonios escritos de la antigüedad que mencionan a Jesús. Y atención, no fueron escritos por cristianos. Comencemos con Tácito. Considerado uno de los más grandes historiadores de Roma, escribió en el año 116 después de Cristo. En sus Anales, describiendo el reinado de Nerón, menciona que los cristianos eran perseguidos y dice textualmente, Cristo, de quien el nombre tuvo origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de nuestro procurador Poncio Pilato. Tácito no era cristiano. No tenía nada que ganar inventando esto. Simplemente para él Jesús era un hecho histórico. Otro testimonio viene de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. En su obra Antigüedades Judías, menciona a Jesús como un sabio, hacedor de obras sorprendentes y maestro que atrajo a muchos. Aunque algunos pasajes fueron modificados más tarde por copistas cristianos, la mayoría de expertos coincide en que el núcleo original de su testimonio es auténtico. Y no olvidemos a Plinio el Joven, gobernador romano en el siglo II, que escribió al emperador Trajano sobre los cristianos. Describe cómo se reunían para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Aunque no habla directamente de la vida de Jesús, sí confirma que pocas décadas después de su muerte ya había un movimiento organizado que lo adoraba como divino. Por otro lado, tenemos al filósofo satírico Luciano de Samosata, quien se burlaba de los cristianos del siglo II. En su sarcasmo, los describe adorando a un hombre crucificado en Palestina. Aunque su intención era ridiculizar, terminó dejando testimonio de que los cristianos seguían a un Jesús histórico. Y luego está el Talmud judío, recopilado entre los siglos II y V. Allí, aunque de manera hostil, se habla de Jesús como alguien que practicaba hechicerías, y que fue colgado en la víspera de la Pascua. No lo niegan, lo reconocen. Solo cambian la interpretación de sus actos. Cuando juntas todas estas piezas, algo queda claro.
Los enemigos del cristianismo nunca dijeron que Jesús no existiera. No lo negaron. Lo atacaron, lo ridiculizaron, lo llamaron falso, pero jamás cuestionaron que hubiera vivido. Para ellos, Jesús era tan real como cualquier otro líder o maestro de la época. Ahora piensa en esto. Si incluso los opositores lo reconocían, ¿qué sentido tendría inventarlo? ¿Por qué un grupo pequeño de seguidores judíos iba a arriesgar su vida siendo perseguidos y ejecutados, defendiendo la existencia de alguien inexistente? Los documentos seculares son claros. Tácito lo ubica en el tiempo y bajo Poncio Pilato. Josefo lo describe como un sabio con seguidores. Plinio y Luciano atestiguan que había comunidades enteras adorándole. El Talmud lo reconoce, aunque de forma hostil. Jesús no es un mito, es un hecho histórico registrado por amigos y enemigos. Pero aquí surge un detalle aún más sorprendente. Si la existencia de Jesús está tan bien atestiguada, ¿qué tan confiables son los textos que hablan de su vida en detalle? Los evangelios, las cartas, el Nuevo Testamento completo, ¿podemos realmente confiar en que no fueron alterados con el tiempo? Lo que viene a continuación es quizá una de las pruebas más impresionantes de todas, la fiabilidad de los manuscritos bíblicos frente a cualquier otro documento antiguo. Si creías que la Biblia era solo un libro manipulado a lo largo de los siglos, lo que descubrirás puede cambiar por completo tu manera de verla. Hasta ahora hemos visto que la arqueología confirma los escenarios de los evangelios y que la historia secular reconoce a Jesús como un personaje real. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿podemos confiar en los textos que tenemos hoy? ¿La Biblia que leemos es realmente fiel a lo que se escribió hace 2000 años? Muchos piensan que la Biblia es un libro manipulado, copiado y recopiado hasta quedar irreconocible, como si fuera un teléfono descompuesto que a lo largo de los siglos cambió tanto que ya no podemos saber qué decía al inicio. Pero la evidencia nos cuenta otra historia. Primero, hablemos de cantidad de manuscritos. Del Nuevo Testamento existen más de 5.800 manuscritos griegos antiguos, además de miles en otros idiomas como latín, copto y siríaco. En total, más de 25.000 copias antiguas. Para ponerlo en perspectiva, de Homero, el escritor de la Ilíada, tenemos apenas unas 600 copias. De Platón, menos de 300. De Julio César, alrededor de 10. Y sin embargo, nadie cuestiona que lo que leemos de ellos sea auténtico. Segundo, hablemos de la distancia en el tiempo. Los manuscritos más cercanos a los hechos del Nuevo Testamento datan de apenas unas décadas después de los originales. El famoso papiro Rylands, por ejemplo, contiene fragmentos del Evangelio de Juan y fue escrito alrededor del año 125 después de Cristo, posiblemente apenas 30 o 40 años después de la muerte del apóstol Juan. Si lo comparas con otros autores antiguos, la diferencia es abismal. Los escritos de Aristóteles, por ejemplo, sobreviven en copias hechas más de 1000 años después de su vida. Tercero, hablemos de exactitud. Cuando los especialistas comparan todos los manuscritos del Nuevo Testamento, descubren que la tasa de coincidencia es superior al 99%. Las variantes que existen son menores. Errores de ortografía, cambios de palabras que no alteran el sentido del texto. Ninguna doctrina fundamental del cristianismo depende de una lectura dudosa. En otras palabras, lo que tenemos hoy es prácticamente lo mismo que circulaba en el siglo I. Y luego está el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947. Aunque la mayoría pertenece al Antiguo Testamento, su hallazgo fue un golpe demoledor contra la idea de que la Biblia había sido manipulada. Los manuscritos de Isaías, por ejemplo, tenían más de 1000 años de antigüedad respecto a las copias que teníamos, y sin embargo coincidían casi palabra por palabra. Eso demostró que los escribas judíos eran increíblemente cuidadosos en la transmisión de sus textos. La conclusión es inevitable. La Biblia, lejos de ser un libro manipulado al azar, es el texto antiguo mejor conservado y más confiable de toda la antigüedad. Ningún otro documento histórico se le acerca en volumen, cercanía y exactitud. Y aquí es donde la pregunta se vuelve incómoda. Si rechazamos el Nuevo Testamento como fuente histórica, tendríamos que rechazar prácticamente todo lo que sabemos de la historia antigua. Nadie podría hablar de Sócrates, de César o de Alejandro Magno con seguridad. Pero curiosamente nadie lo hace. Solo Jesús recibe ese escepticismo. Ahora bien, tener manuscritos confiables no significa que automáticamente todo lo que narran sea verdadero, pero sí significa algo crucial. Lo que leemos hoy en la Biblia es lo mismo que escribieron los primeros testigos. No tenemos un mito inventado siglos después.
Tenemos testimonios directos, copiados y preservados con una precisión que no tiene paralelo en la historia. Así que volvemos a la pregunta. Si el Nuevo Testamento es un testigo fiel de lo que los primeros cristianos creían y enseñaban, ¿cómo explicamos lo que dice? ¿Cómo explicamos que hombres y mujeres estuvieron dispuestos a morir afirmando que habían visto a Jesús resucitado? La fiabilidad de los manuscritos nos deja en una encrucijada. No podemos simplemente descartarlos como leyendas inventadas siglos después. Lo que leemos hoy fue lo que ellos afirmaron ver. Y si es así, tenemos que decidir si esos testigos estaban locos, si mentían o si decían la verdad. Y aquí es donde entra un argumento aún más contundente: el impacto de Jesús en la historia. Porque incluso si ignoráramos la Biblia, tendríamos que explicar cómo un predicador humilde, ejecutado en una cruz, cambió el rumbo de la civilización entera. Eso es lo que veremos en el siguiente apartado: el legado histórico y cultural de Jesús, una huella tan profunda que resulta imposible de explicar si no existió realmente. Hasta ahora hemos visto evidencias arqueológicas, históricas y manuscritas que confirman la existencia de Jesús. Pero incluso si ignoráramos todo eso, quedaría un hecho imposible de explicar: el impacto de su vida en la historia humana. Jesús nunca escribió un libro, nunca gobernó un ejército, nunca fue emperador ni conquistador. Murió joven en la peor de las vergüenzas, crucificado como un criminal. Y sin embargo, su vida y su mensaje transformaron al mundo entero. Piensa en esto: el Imperio Romano era brutal, orgulloso, poderoso. ¿Cómo es posible que una secta judía marginal, liderada por un carpintero ejecutado, creciera hasta el punto de cambiar el mismo imperio que lo crucificó? En menos de 3 siglos, el cristianismo pasó de ser perseguido a convertirse en la fe oficial de Roma. Ningún movimiento social o religioso en la historia se expandió con tanta fuerza sin ejércitos ni riquezas, solo con el testimonio de que Jesús estaba vivo. Su influencia no se detuvo allí. La idea radical de que todo ser humano tiene un valor infinito porque fue creado a imagen de Dios y amado por Cristo dio nacimiento a hospitales, orfanatos, universidades y la defensa de los pobres y marginados. El cristianismo introdujo la noción de igualdad, que siglos más tarde se convertiría en la base de los derechos humanos. La educación también fue profundamente transformada. Las primeras universidades de Europa, como Oxford y París, surgieron de comunidades cristianas. El mismo impulso por traducir la Biblia a todas las lenguas llevó al desarrollo de alfabetización en todo el mundo. El arte, la música y la literatura llevan la marca de Cristo. Desde Miguel Ángel hasta Bach, desde Dante hasta Tolstoy, los más grandes genios se inspiraron en su figura. Incluso hoy, aunque alguien no crea, no puede escapar de la huella cultural de Jesús. Los días de la semana, las fiestas, el calendario entero giran en torno a su vida. Y lo más sorprendente, el movimiento que él inició nunca murió. Durante 2000 años, imperios han caído, reyes han desaparecido, ideologías han ido y venido. Pero la figura de Jesús permanece, no solo viva, sino en constante expansión. Más de 2000 millones de personas lo siguen hoy en cada rincón del planeta. Ahora hazte esta pregunta: ¿cómo explicamos que un predicador humilde del siglo I tenga un impacto mayor que cualquier emperador, filósofo o conquistador? ¿Cómo explicamos que su nombre haya llegado más lejos que el de Alejandro Magno, que su mensaje haya durado más que el de Aristóteles, que sus seguidores estén dispuestos aún hoy a morir por él? La explicación más lógica es que Jesús no fue un mito. Fue una persona real cuya vida y enseñanzas dejaron una huella imposible de borrar. Y aún falta lo más decisivo, porque hasta aquí hemos visto pruebas históricas, arqueológicas y culturales. Pero hay un punto en el que todo se concentra: su resurrección. Porque si Jesús realmente resucitó, entonces no es solo un personaje histórico. Es quien dijo ser el Hijo de Dios. Así que en el próximo apartado vamos a enfrentar el mayor misterio de todos. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Por qué el cristianismo nació precisamente en el lugar donde más fácil habría sido desmentirlo? Prepárate, porque lo que viene es el centro de toda la discusión: la resurrección de Cristo. Llegamos al punto central. Todo lo anterior confirma que Jesús existió, que caminó en aldeas reales, que fue mencionado por la historia secular y que sus palabras han impactado a la humanidad como ningún otro. Pero hay un hecho que lo cambia todo: la resurrección. Porque si Jesús murió en la cruz y ahí terminó todo, entonces fue solo un buen maestro, un profeta más, otro mártir entre tantos. Pero si realmente resucitó, entonces todo lo que dijo sobre sí mismo, ser el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, es verdad.
La pregunta es, ¿qué ocurrió con el cuerpo de Jesús? Los evangelios narran que murió crucificado, que fue enterrado en la tumba de José de Arimatea y que al tercer día la tumba estaba vacía. Sus discípulos, antes temerosos y escondidos, de repente proclamaron con valentía que lo habían visto vivo. No solo uno, sino cientos de testigos. El apóstol Pablo escribe que Jesús se apareció a más de 500 personas a la vez, la mayoría aún vivas cuando él escribió esas palabras. Los enemigos del cristianismo no negaron la tumba vacía. Lo que ofrecieron fue otra explicación, que los discípulos robaron el cuerpo. Pero, ¿es eso razonable? Un grupo de hombres asustados, sin recursos, habría vencido a guardias romanos entrenados para robar un cadáver y después sostener una mentira hasta la muerte. Históricamente, nadie abandona su vida por algo que sabe que es falso. Otros sugieren que Jesús nunca murió realmente, que solo desmayó y después se recuperó. Pero esa teoría no resiste la evidencia médica. Los romanos eran expertos en crucifixión. Su trabajo era matar, no dejar sobrevivientes. El golpe de lanza en su costado, descrito en el Evangelio de Juan, confirma que estaba muerto. Además, un hombre medio muerto, debilitado, jamás habría inspirado a sus discípulos como el Señor resucitado y glorioso. Algunos proponen que la resurrección fue una alucinación colectiva. Pero las alucinaciones son experiencias individuales, no se comparten en grupo. Y mucho menos aparecen a lo largo de 40 días a distintas personas en distintos lugares. El hecho histórico más difícil de negar es este. Algo sucedió en Jerusalén en el siglo I que transformó radicalmente a los seguidores de Jesús. Pasaron de ser cobardes escondidos a hombres y mujeres dispuestos a morir proclamando que habían visto a su maestro vivo. La iglesia cristiana nació precisamente en Jerusalén, el peor lugar para inventar una mentira. Si el cuerpo aún estuviera en la tumba, bastaba con mostrarlo y todo se habría acabado. En cambio, el mensaje de la resurrección se expandió con un poder imparable, cambiando la historia para siempre. Entonces, estamos frente a una encrucijada. No podemos decir simplemente, Jesús fue un mito. La evidencia arqueológica, histórica, manuscrita y cultural lo demuestra real. Y tampoco podemos decir que sus discípulos inventaron la resurrección, porque nadie muere por algo que sabe que es falso. Nos queda elegir. ¿Creemos que Jesús fue un loco, un mentiroso o el Señor resucitado? La evidencia está ahí, y tú decides qué hacer con ella. Porque al final, la mayor prueba de la resurrección no son solo los documentos antiguos ni los testimonios de historiadores, sino el impacto que sigue teniendo hoy. Millones de vidas transformadas, personas liberadas de adicciones, familias restauradas, corazones que encuentran paz. 2000 años después, Jesús sigue resucitando vidas. La pregunta ya no es si Jesús existió. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con él?